Bienvenidos a Teología con Café, conversaciones que transforman, crecimiento que trasciende. Su servidor, Miguel Muñoz Valeriano, les agradece muchísimo su compañía, la atención en la clase de hoy, donde estaremos avanzando en una cuarta parte de esta serie de principios de interpretación bíblica. Hemos visto hasta ahora dos de los principios generales de la interpretación bíblica. El primero, las escrituras interpretan las escrituras, y vimos que la importancia de este principio es que mantiene toda la Biblia en perspectiva, no sea que suframos los resultados de exagerar una parte de la escritura excluyendo a otra. También hemos estado en estas últimas 2 semanas en el segundo principio general, que es el principio de la interpretación literal de las escrituras, y ya vimos que esto nos da a nosotros la disciplina de buscar comprender el texto desde la forma en cómo fue escrita, y es el hecho de que todo pueblo tiene su idioma, tiene su lenguaje, tiene su cultura, y las figuras del lenguaje forman parte de esta comunicación, y esto nos obliga, como hemos dicho, a tener esta disciplina que se convierta en nuestra protección para no estar interpretando la Biblia en base a suposiciones, en base a interpretaciones exageradas, en base a malas interpretaciones. Así que hoy, esta noche, estaremos avanzando como lo hicimos saber con este tema de las figuras del lenguaje. Hicimos una descripción amplia la vez pasada, ustedes lo tendrán en su material. Si ustedes lo imprimieron, pues tendrán ahí 22, creo que les compartí 24, aunque en realidad es una menos porque estaba fijándome que repetí una, la 21 y la 10, las repetí, pero bien, al final hay más de estas figuras. Bien, hoy que vamos a estar tocando mucho el texto bíblico, como también lo mencioné, quiero pedir un voluntario o una voluntaria entre ustedes que quiera orar y poner este tiempo para que podamos, a través de este tipo de conversaciones que nos transforman a medida que vamos clarificando y a medida que vamos cumpliendo lo que aprendemos de la escritura. Un voluntario pide la palabra, levanta la mano y yo le cedo el micrófono para que nos guíe en oración esta ocasión. Amén. Bendiciones para todos. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite una vez más estar en esta reunión, en esta clase. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos concede de poder aprender de su palabra. Pedimos, Señor, la sabiduría de lo alto para interpretar su palabra, Señor, y para hacer la vida en nuestros corazones, para ponerla en práctica. Gracias por la vida de mi hermano Miguel, que se dispone para enseñarnos, Señor. Sígalo usando, sígalo llenando de su Santo Espíritu, y que su gracia, Señor, esté con nosotros en esta hora de clase. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Pues bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Yo les animé a que ustedes pudieran tener Biblia en mano y, ser posible, varias versiones de las Escrituras. Y queremos hacerlo así, solo vamos a ilustrar, ya tenemos las definiciones de estas figuras del lenguaje. En el caso del símil y la metáfora, dijimos que son comparaciones, que en el caso del símil usa un conectivo, un nexo que compara lo que se dice en el versículo, y en el caso de la metáfora no usa un nexo, sino que dice es. Por favor,
quiero que se preparen 2 personas buscando Isaías 53:6 y otra persona buscando Juan 6:48. Después haremos lo mismo, otra persona que nos va a leer Lucas 19:40, luego otra persona que nos va a leer 1 Corintios 15:19 y luego Marcos 10:25 y 2 Corintios 6:10. El material ustedes ya lo tienen, pero igualmente aquí puedo colocarlo para ustedes también en el chat, lo que les sea más fácil de tener a la vista. Entonces, si alguien ya tiene Isaías 53:6, por favor, pídame la palabra. Dulce La Guardia, si tienes, Dulce, el texto de Isaías 53:6 o si tienes otro, pues bueno, dinos cuál tienes. Sí, lo tengo, el 53:6 de la versión NTV. Perfecto. ¿Qué dice? Dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Entonces, Dulce, yo quiero que observes esto que dice al principio. Dice, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. ¿Cómo es ese nexo comparativo? Nos compara con una oveja. Esto se llama símil. Es una comparación que usa un nexo y dice que algo es como otra cosa distinta a lo que es, porque obviamente nosotros no somos una oveja, ese animalito lindo que da mucha lana blanca, pero no lo somos. Pero en el sentido de habernos extraviado, sabemos la facilidad con la que una oveja se extravía. Tiene que andar pegadita la una a la otra para avanzar y tiene que estar allí el pastor de las ovejas cuidando que ninguna se le salga del redil, porque las ovejas por naturaleza no solamente es que son miopes, sino que también son torpes. Y esa escritura lo que está diciendo es que por causa de nuestros pecados delante del Señor, nosotros nos extraviamos con la torpeza de una oveja, como que si fuéramos una oveja. Eso se llama símil. ¿Lo ves, Dulce? Sí. Gracias, Dulce, gracias. Quiero preguntar ahora, ¿quién tiene Juan 6:48? Ahí está. ¿Ya? Sí. Ok. El Mateo 13:44 de la versión Reina Valera, Ok. el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Muy bien. Observemos esto. Dice, el reino de Dios es, ¿y qué agrega como conectivo, como nexo comparativo? Semejante. Semejante a. Ah, No dice el reino de Dios es un tesoro escondido, porque si dijera así, entonces ya no sería símil, sino que sería metáfora. Pero un símil es cuando comparamos algo haciendo el énfasis de semejanza a otra cosa distinta a lo que es para señalar una característica. Como dijimos, en el caso de la oveja, pues es que nos extraviamos por nuestra propia torpeza. En el caso del reino de Dios, dice que es semejante a un tesoro escondido. Y si ustedes eran aventureros como yo desde niños,
Eso de salir a buscar tesoros, les cuento, yo estaba como de 5 años, si mal no recuerdo, cuando descubrí un pedacito de luna que se había caído desde allá y lo descubrí en el patio de mi casa. Bien, gracias, Alma. Vamos con Juan 6:48. ¿Alguien tiene Juan 6:48? ¿Quién está pidiendo la mano? Nasri. Nasri Hernández, por favor, dinos. Yo soy el pan de vida, es la versión internacional. Muy bien. Yo soy el pan de vida. No dice yo soy como el pan de vida. ¿Por qué? Porque en ese caso sería un símil. Pero aquí Jesús está diciendo que Él lo es. Estamos obligados a darnos cuenta a qué se refiere al leer el contexto, como hemos visto en clases anteriores, tanto inmediato en los versículos previos, inmediato en los versículos siguientes y, de ser necesario, mediato en los pasajes paralelos del tema. En el caso de Juan, pues como ustedes y yo hemos escuchado probablemente, es muy diferente a los otros 3 evangelios, a los cuales llamamos sinópticos, pero entonces el contexto inmediato, los versículos antes, ¿qué es la historia que está aquí ocurriendo? ¿Cuáles son los milagros que están ocurriendo? Porque Juan tiene también esta característica que nos habla de 7 veces que Jesús dice yo soy, en alusión a la declaración del nombre de Dios, cuando Moisés le pregunta, cuando está siendo comisionado para ir al pueblo a liberarlo, y les pregunta, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién les digo a ellos que me ha enviado? Y el eterno Dios Todopoderoso, el Santo de Israel y Redentor de todas las naciones, le contestó, yo soy el que soy. Diles que yo soy, te ha enviado. Y ese eco de Jesús en Juan, cuando lo afirma 7 veces, en este caso el pan de vida, viene acompañado la historia antes o después por el evangelista, contándonos o una escena de diálogo y enseñanza o un milagro. Yo soy es una metáfora, yo soy el pan de vida. Si dijera yo soy como un pan, entonces sería un símil y ahí tendría que ser específico en decirnos a qué característica del símil se refiere. Bien, vamos ahora a Lucas 19:40. ¿Quién tiene Lucas 19:40 que nos quiera leer? Pide la palabra. Lucas 19:40. Bien, Oscar. Oscar Cuello, activas tu micrófono y conversamos. Adelante. Dice Lucas 19:40, Jesús les dijo, les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. ¿Puedes encontrar ahí la personificación? Oscar, ¿cuál es la personificación en ese versículo? ¿Qué es personificación? Ustedes podrán verlo en su material. Es cuando a un objeto inanimado le damos características de un objeto que sí es animado. Las piedras hablarán. Imagínense, las piedras hablarán. ¿Hablan las piedras? Sabemos que no. Eso se llama personificación. Ustedes lo tienen allí también en su material. El siguiente ejemplo. Veamos una ironía en 1 Corintios 15:19. ¿Quién pide la palabra para 1 Corintios 15:19?
Ok, Primera de Corintios Segunda 15, Corintios. 19. Ah, Ah, segunda. perdón, sí, no, perdón. 1 Corintios 15, 19, así es. Ok. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida, dice, solamente Solamente esperamos en Cristo, en Cristo, ¿sí? somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Se da cuenta de este concepto de ironía que suena en nuestras costumbres con frecuencia incómodo, molesto, ofensivo, hablar en términos de ironía, pero cuando lo usamos con respecto a una reflexión, nos pone en relieve que eso que se está señalando ahí, por muy irónico que suene, debemos darle nosotros su crédito. Aquí en nueva traducción viviente dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza en Cristo no solamente es para esta vida, sino que también para la vida eterna. Eterno. Como un comentario que alguien hizo una vez, muy parecido a este texto, dijo, si Jesús no resucitó, entonces, dice, el cristianismo es un fiasco. Esa es una ironía. Si Jesús no resucitó, nosotros que estamos dando la vida por él, dice, somos dignos de lástima, como establece aquí 1 Corintios 15, 19. Muchas gracias, Ana. ¿De qué ciudad y país estás tú conectada? May, soy Ani Paría. Ah, Venezuela. Ani, es que me salía Ana Raudales, me perdí por un momento. Sí, es que ese Mucho es gusto, Ani. mi apellido de soltera. Mucho gusto, Ani. Dios te Igual, bendiga. gracias. Saludos. Bendiciones. Amén. Bye bye. Bien, entonces, ¿quién tiene la hipérbole de Marcos 10:25? Nasri Medardo Hernández. Ya, Adelante, sí. ya me escucha. Sí. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Sí, sí, o sea, es que uno puede decir pues, que es ilógico, pues, que va a pasar alguien o un animal por el ojo de una aguja. Uno puede decir eso con diciendo que exagerado, que eso pues, es un hipérbole. Y en efecto, esta es una exageración. Sin embargo, voy a decir que en el contexto histórico, cultural, geográfico, y muy especialmente ahí en Jerusalén, en los muros que han rodeado la ciudad, hay unos pequeños ojales, unas pequeñas aberturas que se usan con varios propósitos, se construyen así con varios propósitos, como para estar observando hacia el exterior o como también para que haya una especie de paso del aire que no golpee tanto el muro y cuestiones de resistencia que quizá los ingenieros nos pueden explicar mejor. Y aunque a los que estaban ahí presentes cuando se dijo esta palabra no pudiera sonar tan exagerado como una aguja de costurar, siempre lo era porque nadie pasaba por estas hojas de aguja como se le llama, hojas, ojos, agujeros de la
aguja. Se llama hipérbole y más adelante yo voy a leerles otra hipérbole que le traigo de Romanos capítulo 9. Pero por ahora, agradecido, Narri, y vamos con la paradoja de 2 Corintios 6:10. Y aquí tenemos a Eduardo Muñoz, que me suena familiar. Adelante, Eduardo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, hijo? Bien, bien, pa. Leo 2 Corintios 6:10. Dice, parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Una paradoja perfecta. Y es este tipo de figuras que sacan de nosotros, apelan a nosotros, en el Señor, por supuesto, a dar de lo que Él nos ha dado, a mostrarnos como lo que Él ha demandado de nosotros, muy lejos. Mire, esta paradoja de 2 Corintios 6:10 es muy lejos de ese refrán popular de que las apariencias engañan. Es una paradoja, en efecto, que en situaciones específicas como las que menciona este versículo, tengamos que recordarnos y tengamos que dar testimonio de que no estamos derrotados, no estamos ahí caídos. Somos lo que Dios dice que somos. Y esa es una demanda de fe. Entender esto, habiendo sido clarificado, para cumplirlo, créame, da ese paso de transformarse. Gracias, hijo, por estar aquí en la clase. Bien, yo le decía que además de estos ejemplos, porque he puesto un poquito y tienen ustedes 23, 22 más en el material de la semana pasada, quiero decirles, para señalar la importancia de estudiar la Biblia desde lo que primeramente fue una comunicación de lenguaje, la importancia de hacer un estudio literal, un estudio literario. Más adelante vamos a ver que esto no quiere decir literalista, pero esto está varias clases adelante. Pero es tan importante porque la Biblia está llena, llena, llena por todos lados. Hay algunos pasajes que son bastante claros de que se trata de una figura de lenguaje. Hay algunas que nos pueden hasta parecer muy jocosas. Para el caso, vamos a decir que muchos de estas figuras aparecen en los libros poéticos y en los libros se me lengua la traba, sapienciales o de sabiduría en el Antiguo Testamento. Los libros poéticos son el libro de Job, el libro de los Salmos, son libros poéticos, el libro del Cantar de los Cantares, que su título en sí mismo es una figura de lenguaje. Cantar de los Cantares. ¿Qué quiere decir Cantar de los Cantares? Quiere decir que es la mejor de las canciones, lo máximo. Cantar de los Cantares, la canción de las canciones. Cuando quiere usted decir que esta es la mamá de los poetas, usted dice, ese es el libro de los libros. Usted dice, ese es el celular de los celulares. Usted dice esta expresión para mencionar que es superior a cualquier otro. Entonces, de hecho, la Biblia dice que
el rey Salomón, en su sabiduría, escribió más de 1000, hasta 5000 proverbios, poemas, escritos, refranes sobre la agricultura, sobre la ganadería, sobre la guerra, sobre la paz, sobre las relaciones personales. Y dice que de todo lo que él escribió, lo mejor de todo es el libro del Cantar de los Cantares, porque ese fue, en efecto, para comenzar, como digo, el título. Eclesiastés es uno de los libros de sabiduría. Proverbios es uno de los libros de sabiduría. Y todos estos están llenos de muchas figuras de lenguaje. Pero, ¿sabe? No solamente estos libros, sino que por todos lados la Biblia. Allí en el Cantar de los Cantares hay una expresión en la cual el novio está comparando a la novia y le dice, te veo y me parece que sos como uno de esos caballos de Egipto, le dice. Yo no sé qué entendería hoy una novia, una esposa que le digamos así, uy, me pareces un caballo de Egipto. Y sabe, en el contexto ahí, en la cultura, era uno de los mejores y más caros piropos, porque solo los reyes tenían caballos de Egipto para mandarlos a traer hasta allá y que fueran de raza y bien entrenados, y aquellos caballos inmensos eran el significado de una cosa no solamente preciosa de belleza, sino preciosa de carísima, que era un lujo que muy pocos se podían dar. Eso en el contexto histórico es fácil de comprender. Algunas cosas son un poquito más difíciles. Algunas cosas nos ponen a pensar mucho. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que tratemos a la mujer como vaso más frágil. A ver, yo quiero que sin miedo ustedes me den una opinión, porque yo he hablado de una opinión muy pocas veces considerada como interpretación de qué quiere decir que la mujer es más frágil, que es como vaso más frágil, que debo tratarla como vaso más frágil. Sin miedo, toda opinión va a ser aceptada. Por favor, díganme qué interpretaciones han escuchado ustedes de ese texto. Uno, dos que levanten la mano por lo menos. Bien, Berta Alvarado. Vamos a ver, Berta, cómo. Aquí está. Adelante, Berta, adelante. Sí, somos más sensibles que el hombre Sí, emocionalmente. sí. Lo cual es cierto y lo hemos escuchado bastante. Muchas gracias, Berta. ¿Alguien más ha escuchado una interpretación o aplicación quizá diferente? Aquí tenemos a Víctor Manuel. Vamos a ver, Víctor Manuel, por favor, dinos. Adelante. Sí, feliz noche a todos. Yo entiendo, pues no tengo en mente cómo he escuchado, sin embargo, aplicando la clase, la figura literaria, entiendo que es un símil por la palabra como, y entonces en ese caso se comparan dos vasos, ¿verdad? Al hombre con un vaso y a la mujer como otro vaso. En este caso, entendemos que el texto dice como vaso más frágil, o sea, es más sensible, ¿verdad? En ese caso, por supuesto que tenemos, al considerar los vasos, tenemos más cuidado con el vaso más frágil, aunque de los dos se debe tener cuidado porque los dos son quebrables. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Víctor Manuel.
por esa valiosa opinión, igualmente que la de Berta. Quiero dar una oportunidad a una tercera persona si alguien ha escuchado algo diferente. Bien, lo que se ha dicho, yo creo que es aceptable, es correcto. El solo hecho que diga que la mujer es como, y qué bien que Víctor Manuel lo señala, ¿verdad? Que es un símil, porque usan un nexo comparativo, el nexo como, es como vaso más frágil. Y aquí hay en efecto dos símiles. Uno es, en primer lugar, que es como un vaso. Yo tengo unos vasos en casa que son como unas copas que compramos allá por el Mar Muerto, que, ay, créame, la deja caer al suelo, el vendedor hace aquella demostración, ¿verdad? Y rebota aquello y no se quiebra. Pero hay otros que en efecto hay que tratarlos con tanta delicadeza porque pueden fácilmente quebrarse. Entonces hay dos símiles ahí. El hecho de que sea un vaso no es un vaso cualquiera, sino que el segundo símil es que es un vaso frágil. La pregunta es, porque aquí entonces nosotros nos quedamos en la delicadeza, en la sensibilidad, como decía Berta, emocionalmente, físicamente. Bueno, ya este tema de la ideología de género y del feminismo ha sido, después de los últimos Juegos Olímpicos, ha entrado en el máximo debate en el que había entrado hasta entonces. Ya muchas organizaciones y muchos ¿cómo se dice? Ligas deportivas están revirtiendo la apertura que habían dado ellos para quienes participaban en las competencias de mujeres, y ahora están siendo realmente estrictos, muchos de ellos, no todos, para que participen mujeres en competencias de mujeres, porque es una realidad. Físicamente, de alguna manera, no quiere, no está hablando de sus competencias, no está hablando de su potencial, ni mucho menos de su dignidad en el Dios que las creó conforme a su imagen y semejanza, sino que sencillamente a una condición. Pero aquí es donde yo quiero llevar este punto. ¿Por qué alguien compraría un vaso frágil? ¿Por qué alguien compraría una copa frágil si fácilmente se quiebra? ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta una copa o un vaso de cristal delgadito? Uy, son muy caros. Son muy caros. Yo les cuento una historia familiar. Mi abuela, muy joven, recibió como regalos unos vasos de cristal que tienen un bañito de oro en la orilla y algunos detallitos más en su alrededor. Delgaditos, delgaditos, delgaditos. Facilito se quiebran. Vasos frágiles. Mi abuela nunca los usó. Mi abuela me los heredó. Y ahí dejo la historia. Ahí dejo la historia. Tratemos a la mujer como el más caro, delicado y bello de los vasos. Tratemos a la mujer como vaso más frágil, no porque sea débil, como molestaba mi esposa, ¿verdad? Diciendo, ¿quién dice que la mujer es el sexo débil? Si cuando Dios creó al hombre y la mujer, quien necesitaba ayuda era el hombre.
Era el hombre el que no podía. Va más allá de eso. El aprender a reconocer la dignidad de una mujer en los propósitos de Dios según su diseño divino. Así que cuando veamos ese versículo, ustedes piensen en esto. Sí, es cierto. Vaso frágil, pero resulta ser que los vasos frágiles, así en la antigüedad como hoy, son carísimos, porque usualmente son para fines muy especiales que deben ser honrados y santificados. Así que ánimo con eso, pensemos y demos siempre una gran reflexión a cada una de estas figuras. Recuerden ustedes, hemos dicho que sean el lenguaje figurado, no quiere decir que la interpretación va a ser figurada. La interpretación siempre será literal. Aunque el lenguaje sea figurado, su significado es para hacernos comprender una enseñanza literal. Pues bien, doy paso a esta segunda sección del tema preparado para esta noche, y es que mostrando, como les decía, no solamente están presentes las figuras del lenguaje en los libros poéticos y en los libros de sabiduría, que están llenísimos de cualquier cantidad de figuras, sino que también por toda la Biblia, y hay segmentos incluso que están llenos de ellos. Y yo les traigo aquí el caso de los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos para mostrarles cuántas figuras de lenguaje hay solo en estos capítulos. Romanos capítulo 9 tiene 6 figuras, Romanos capítulo 10 tiene 4 y Romanos 11 tiene otras 4. Mire usted, por ejemplo, en Romanos 9:3, voy a leerla aquí, como lo tengo, estoy usando hoy la Nueva Traducción Viviente. La semana pasada usé mayormente la Reina Valera revisada de 1960, y aquí en Romanos 9 de Nueva Traducción Viviente, este versículo 3 dice, voy a leerles desde el 2. Déjenme leerles desde el 1, ¿verdad? Les he estado hablando de contexto, ¿no? Dice Romanos 9. 1. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Óigame, ¿cuántas veces nosotros hemos hablado con este calibre, con este nivel, esta intensidad de palabras? ¿Cuándo se nos demanda hablar así? Cuando somos testigos en un juicio, por ejemplo, o cuando somos acusados, Dios no lo quiera. El juez demanda, exige, jurar que vamos a hablar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y todavía el autor aquí, Pablo, agrega, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Qué importante a propósito de hablar toda veracidad, que nuestra propia conciencia lo confirme, porque sabe, el que miente, por muy pequeña que sea esa mentira, está encaminado a decir un sinnúmero de mentiras más para intentar sostener
la mentira original, la mentira primaria. Y va a terminar frustrado y va a terminar descubierto. Pero si nosotros hablamos y mi propia conciencia es la primera, y hermanos, pues aceptemos el momento para reflexionar en este versículo, ¿verdad? Porque es el 3 el que quiero ilustrar, pero muestra la intensidad del sentimiento y del convencimiento de Pablo con lo que sigue, aún y con el uso de figuras, que si no es porque hemos aprendido que las figuras del lenguaje tienen una interpretación literal y no figurativa, estaríamos nosotros perdiéndonos de mucho, no solamente de su comprensión, sino que de su cumplimiento. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mis hermanos judíos. Ahora entiendo por qué Pablo se introduce de esta forma. Cristo de testigo, mi conciencia y el Espíritu Santo que lo confirman, corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. Entonces dice el versículo 3, por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si esto pudiera salvarlos. Quiero preguntar, ¿se refiere este texto que yo puedo cederle mi salvación a otro? ¿Quiere decir este versículo que yo puedo ir y decirle a Dios, Dios, te devuelvo la salvación, la vida eterna que me diste, y a cambio dásela a mi primo o a mi abuelito o a mi nieto? ¿Acaso puedo yo renunciar a la salvación? Esto es un gran ejemplo de lo que es una exageración. Es tan exageración y por eso se llama hipérbole, ¿sí ve? Para arriba, hipérbole inalcanzable, porque es un imposible. Pablo no está enseñando ni que la salvación se puede perder. Pablo no está enseñando que la salvación se puede intercambiar. Y esto es un primer fundamento incluso para dogmas que han salido en el transcurso de la historia del cristianismo, que llegan a afirmar que incluso después de que alguien murió se puede hacer algo por ellos para salvación. Pablo está usando una hipérbole, y la hipérbole es: desearía yo mismo ser maldito, separado de Cristo. Desearía estar dispuesto a vivir bajo maldición para siempre. Estaría dispuesto a perder mi salvación con tal de que ellos la obtuvieran. Se llama hipérbole y solamente está siendo usada como la expresión de la conciencia de Pablo de que lo que él está diciendo era verdad. Ya quería él, recuerde usted que en Hechos 9:15, cuando Ananías sanó a Pablo después de la ceguera, a Saulo de Tarso, ¿no? Cuando había dado cosas contra el aguijón, ¿verdad? Había enfrentado a Cristo mismo, o Cristo lo había enfrentado a él. Se le dijo que su misión en la vida
La misión de Pablo sería judíos, gentiles y gobernantes. Eso dice Hechos 9. Esa era la misión de Pablo. Y por eso Pablo llegaba, cada vez que salía, lo primero que buscaba era a sus congéneres, a sus hermanos de sangre, los judíos. Y con ellos comenzaba las iglesias. Y con ellos iba a buscar primero a otros judíos. Pocos, vemos en el relato, creían. Solo al principio, imagínense, el primer día creyeron 3,000 por aquí y por allá, pero eso solo fue al inicio. Pero después empieza el cumplimiento de su misión, Hechos 9:15, y sale y va y realiza aquellos viajes misioneros y a todo lugar llega buscando a los judíos, porque son su gente, él quiere que sean salvos. Pero Pablo entiende, como lo va a explicar más adelante en el capítulo 11, que ellos solamente se van a salvar cuando Dios mismo les lave y les clarifique por su obra de su Espíritu Santo y ellos puedan ver y su corazón pueda ser transformado en un corazón de carne, como lo anunciaron los profetas Ezequiel y Jeremías. Pero Pablo dice: es tanto que me duele y tanto que deseo que ellos sean salvos ya. Porque en el 11 me va a decir, vaya, yo sé que va a llegar el día en que van a ser salvos, pero yo quiero que ya, y eso es comprensible. Donde Pablo no encontró judíos, por eso recuerden, se fue primero allá a donde no había sinagoga, entonces buscaba la ribera de los ríos porque se necesitaban 10 cabezas de familia, 10 hombres para que se estableciera una sinagoga. Si solo había 9, pues entonces no había sinagoga y las mujeres de estos 9 acostumbraban a orar en la ribera de los ríos, en un espacio privado, para pedirle al Señor que viniera un 10º y que ya 10 formaran sinagoga. Pues Pablo se fue a la ribera y encontró ¿a quién? A Lidia, una comerciante, una empresaria, una mujer de plata, porque tenía buen negocio. Púrpura vendía, carísimo. Fue patrocinadora de la fundación de la nueva iglesia. Pero después Pablo iba a los gentiles y de hecho, aún celosos los demás apóstoles, porque los demás apóstoles se concentraron en los judíos mismos al inicio. Tuvieron que aceptar en Hechos 15 el ingreso de los gentiles a la iglesia. Y así avanzaron. Y fueron estableciendo iglesias de gentiles después, habiendo iniciado con judíos. Pero repito, Hechos 9:15, la tercer área de misión de Pablo eran los gobernantes, los reyes. Y vemos cómo en el libro de los Hechos se nos narra que Pablo visitó las 10 capitales, por así decirlo, las 10 ciudades principales del Imperio Romano. Todititas ellas las visitó con la intención de ganar para el Señor a los gobernantes. De hecho, el libro de los Hechos menciona 13 conversiones personales. 13 personas que nos dan su nombre, que creyeron por el testimonio de Pablo, y de esas 13, más de la mitad eran gobernantes. 7 de ellos, 7 de los 13 eran personas de alto perfil en el Imperio Romano. Vemos aquí entonces cómo las convicciones de Pablo
dan lugar a que él use todo tipo de figuras para que su gente le entienda. Y aquí voy a hacer otra mención que dejo como desafío al interés de cada uno de ustedes, porque también mi intención es provocarlos a ir más y más a la escritura y querer descubrir cosas por ustedes solos y decir qué bueno esto y decir qué bonito o decir qué beneficioso y encontrarle que cada palabra es como vaso frágil, valiosa, que yo tengo que tratarla, mire, dándole todo el honor, el crédito, la importancia, el disfrute, porque es valiosísima. No puedo correr el riesgo de dejar caer esta palabra y que no dé a mi vida un brillo particular. Entonces, vayan a la Biblia todos los días. No es que van a ir a leer, bueno, voy a leer tal capítulo, voy a ver cuántas figuras encuentro. No. Lea, permita que el Espíritu Santo y su conciencia le vayan confirmando sus convicciones y ahí donde encuentra algo que diga, no, tengo que leer esto otra vez. ¿Qué es lo que es esto? Entonces ahí es donde yo le recuerdo la técnica, el tip que dimos hace un par de clases. La aplicación de la Biblia de YouVersion. Solo da clic en seleccionar el versículo y abajito señala la opción comparar. Y ese mismo versículo léalo en todas las versiones que ahí están presentes. Imagínense qué bendición. Entonces, de esta forma, avanzamos en nuestra lectura e interpretación de las Escrituras, conversando con el Señor, permitiendo ser edificados, transformados para crecer y para trascender. Allí es donde encuentran entonces la metáfora del 9:6. No todos los descendientes de Israel son el pueblo de Israel, y al leer el pasaje completo se va a dar cuenta de que en Abraham la promesa se cumple primero en Isaac, no en Ismael, después en Jacob, no en Esaú, y después en los 12 patriarcas. La tipología en Romanos 9, cuando habla precisamente de esa, está hablando siempre en el contexto de la bendición y de la promesa. ¿Por qué amé a Jacob y por qué no amé a Esaú? La antítesis de Romanos 9:16. Fíjese que este es un versículo que muchas veces uno escucha que la gente lo lee a la carrera y a la carrera entonces lo interpreta. ¿Alguna vez ustedes han escuchado este versículo que alguien lo lee? No depende del que quiere ni del, perdón, aquí dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Alguna vez alguien ha escuchado que leen, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia? O sea, cambia totalmente el significado cuando leen apresuradamente, sino de quien Dios tiene misericordia. Una pregunta retórica aparece en Romanos 9:20. Son esas figuras en las cuales no se está esperando que haya una respuesta, ni que aquel a quien se le hace tenga que responder. ¿Quién eres tú para que le respondas a Dios? Es una pregunta retórica. Yo puedo hacérmela. ¿Quién soy yo
para responderle a Dios, para contradecir a Dios. La metáfora en Romanos 9:21, ¿acaso no tiene derecho el alfarero de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La metáfora aquí de la comparación con el barro, con la masa y los propósitos que se le da como en comparación a la voluntad de Dios de la que está hablando, hace una mención ahí en el contexto de Faraón y dice pues que Dios endureció el corazón del Faraón y entonces nos terminamos preguntando, pero ¿cómo es esto que Dios endureció el corazón del Faraón? Y cuando leemos el contexto nos damos cuenta que tiene que ver con la condición en que estaba el corazón del Faraón cuando Dios se manifestó. Uno de los ejemplos más claros de esto es con la plaga de las ranas, de las 10 plagas de Egipto, para ver la terquedad de cómo se endurecía cada vez más el corazón del faraón, que llega Moisés de vuelta con él porque lo manda a llamar y le dice, ya, basta, quita esta plaga, llévate las ranas. Y entonces aquí está el representante de Dios, el que tiene poder para retirar las ranas que él mismo había enviado. Bastaba su palabra. Moisés le pregunta, Faraón, ¿cuándo quieres que quite las ranas? Hombre, un faraón quebrantado hubiera dicho, ya, ahora mismo. Pero endurecía cada vez más su corazón. Y su respuesta fue, mañana. Mañana. Yo no sé qué cara habrá puesto Moisés, pues lo manda a despertar a medianoche de su casa, lo trae aquí a enfrentarse con él, está desesperado, quiere que le quite las ranas ya, y todo para que no las quite en este momento, sino que hasta mañana, una noche más con las ranas. ¿Saben? El corazón se endurece ante el Señor. Hebreos tiene una advertencia. No endurezcáis hoy vuestro corazón. No endurezcáis hoy vuestro corazón como en el día de la provocación, y cita el peregrinaje en el desierto. Nuestro pastor Nelson Guerra en una ocasión, predicando sobre este capítulo 3 de Hebreos y sobre este versículo de no endurezcáis hoy vuestro corazón, me impactó su enseñanza tan sencilla como esta. Solo se necesitan 24 horas para tener un corazón endurecido. 24 horas. Mientras dure este hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, hermanas, para no endurecer nuestros corazones, tenemos que ir a la palabra todos los días y tenemos que interpretarla correctamente. Recuerde usted nuestro método: clarificar, cumplir. Si ya lo clarifiqué, lo voy a cumplir. Entonces, voy a transformarme, no endurecerme, transformarme. Y en transformación voy a trascender. Una masa de barro puesta al mediodía, expuesta al sol, se endurece. De la misma forma, una bola de cera expuesta al sol, a la par del barro, se derrite. No es el sol, hermanos. No es
Dios. Vean ustedes la metáfora. Es nuestro corazón. No endurezcáis hoy vuestros corazones. La paz de Dios traiga bendición a cada uno de ustedes a medida que el Espíritu Santo va enseñándoles a clarificar y a cumplir su palabra. Hasta la próxima.